Cartas Rosacruz. Introducción. Las cartas Rosacruces jugaron en su momento el papel de manual de iniciación de los llamados por la Orden Rosacruz de Europa para integrarse en sus filas. Prueba de ellos es que fueron redactadas en los primeros idiomas de la Orden, alemán e inglés. Las cartas Rosacruces eran la guía espiritual básica de todo recién iniciado en el primer grado de los misterios de la Orden. En ellas se condensaban las nociones fundamentales que debía comprender y llevar a la práctica todo neófito, si quería ascender con éxito los peldaños de la progresión mística. En definitiva, puede decirse que el texto instruía en lo arcano a quienes habían sido escogidos por la pureza de su corazón y su potencia espiritual. Por esta razón, quizá, el primer y más importante consejo que se da al lector es que para ser científico es preciso ser previamente virtuoso, es decir, que para recibir la luz divina en el corazón y comprender los secretos divinos es necesario haber penetrado en los dominios del Señor Todopoderoso. Sin comprender esto con el corazón, no se puede iniciar la larga y tortuosa andadura de la transmutación del individuo. Carta 1. Sabiduría divina. No intentes estudiar la más elevada de todas las ciencias si no has decidido de antemano entrar en el sendero de la virtud, porque aquellos que no son capaces de sentir la verdad no comprenderán mis palabras. Únicamente aquellos que entren en el reino de Dios comprenderán los misterios divinos, y cada uno de ellos aprenderá la verdad y la sabiduría solo en la medida de su capacidad para recibir en el corazón la luz divina de la verdad. Para aquellos cuya vida consiste únicamente en la mera luz de su inteligencia, los misterios divinos de la naturaleza no serán comprensibles, porque las palabras que pronuncia la luz no son oídas por sus almas. Únicamente aquel que abandona su propio yo puede conocer la verdad, porque la verdad solo es posible conocerla en la región del bien absoluto. Todo cuanto existe es producto de la actividad del espíritu. La más elevada de todas las ciencias es aquella por cuyo medio aprende el hombre a conocer el lazo de unión entre la inteligencia espiritual y las formas corpóreas. Entre el espíritu y la materia no existen las líneas de separación marcadas, pues entre ambos extremos se presentan todas las gradaciones posibles. Dios es fuego, emitiendo la luz más pura. Esta luz es vida, y las gradaciones existentes entre la luz y las tinieblas se hallan fuera de la concepción humana. Cuanto más nos aproximamos al centro de la luz, tanta mayor es la fuerza que recibimos, y tanto mayor poder y actividad resultan. El destino del hombre es elevarse hasta aquel centro espiritual de luz. El hombre primordial era un hijo de aquella luz. Permanecía en un estado de perfección espiritual muchísimo más elevado que en el presente, en que ha descendido a un estado más material asumiendo una forma corpórea y grosera. Para ascender de nuevo a su altitud primera, tiene que volver atrás en el sendero por el cual descendió. Cada uno de los objetos animados de este mundo obtiene su vida y su actividad gracias al poder del espíritu. Los elementos groseros hállanse regidos por los más sutiles, y estos a su vez por otros que lo son todavía más, hasta llegar al poder puramente espiritual y divino, y de este modo, Dios influye en todo y lo gobierna todo. En el hombre existe un germen de poder divino, germen que desarrollándose, puede llegar a convertirse en un árbol del cual cuelguen frutos maravillosos. Pero este germen puede únicamente desenvolverse gracias a la influencia del calor que radia en torno del centro flamígero del gran sol espiritual, y en la medida en que nos aproximamos a la luz, es este calor sentido. Desde el centro o causa suprema y original, radian continuamente poderes activos, difundiéndose a través de las formas que su actividad eterna ha producido, y desde estas formas radian otra vez hacia la causa primera, dando lugar con esto a una cadena ininterrumpida en donde todo es actividad, luz y vida. Habiendo el hombre abandonado la radiante esfera de luz, se ha hecho incapaz de contemplar el pensamiento, la voluntad y la actividad del infinito en su unidad, y en la actualidad tan solo percibe la imagen de Dios en una multiplicidad de imágenes varias. Así es que él contempla a Dios bajo un número de aspectos casi infinito, pero el mismo Dios permanece uno. Todas estas imágenes deben recordarle la exaltada situación que un tiempo ocupó y a la reconquista de la misma deben tender todos sus esfuerzos. A menos que se esfuerce en elevarse a mayor altura espiritual, ir asumiéndose cada vez más profundamente en la sensualidad, y le será entonces mucho más difícil el volver a su estado primero.
Durante nuestra vida terrestre actual nos encontramos rodeados de peligros, y para defendernos nuestro poder es bien poco. Nuestros cuerpos materiales nos mantienen encadenados al reino de lo sensual y 1.000.000 de tentaciones se lanzan sobre nosotros todos los días. De hecho, sin la reacción del espíritu, la acción del principio animal en el hombre rápidamente lo arrastraría al cieno de la sensualidad, en donde su humanidad desaparecería en último resultado. Sin embargo, este contacto con lo sensual es necesario para el hombre, pues le proporciona la fuerza sin la cual no sería capaz de elevarse. El poder de la voluntad es el que permite al hombre elevarse, y aquel en quien la voluntad ha llegado a un tal estado de pureza que es una y la misma con la voluntad de Dios, puede, incluso durante su vida en la tierra, llegar a ser tan espiritual que contemple y comprenda en su unidad al reino de la inteligencia. Un hombre tal puede llevar a cabo cualquier cosa. Porque unido con el Dios universal, todos los poderes de la naturaleza son sus propios poderes, y en él se manifestarán la armonía y la unidad del todo. Viviendo en lo eterno, no se halla sujeto a las condiciones de espacio y de tiempo, porque participa del poder de Dios sobre todos los elementos y poderes que en los mundos visible e invisible existen, y comparte y goza de la gloria, conciencia, de lo que es eterno. Diríjanse todos tus esfuerzos a alimentar la tierna planta de virtud que en tu seno crece. Para facilitar su desarrollo purifica tu voluntad y no permitas que las ilusiones de la sensualidad y del tiempo te tienten y te engañen. Y cada uno de los pasos que des en el sendero que a la vida eterna conduce, te encontrarás con un aire más puro, con una vida nueva, con una luz más clara, y a medida que asciendas hacia lo alto aumentará la expansión de tu horizonte mental. La inteligencia sola no conduce a la sabiduría. El espíritu lo conoce todo, y sin embargo ningún hombre le conoce. La inteligencia sin Dios enloquece, empieza a adorarse a sí misma y rechaza la influencia del Espíritu Santo. Ah, cuán poco satisfactoria y engañosa es una tal inteligencia sin espiritualidad. Cuán pronto perecerá. El espíritu es la causa de todo, y cuán pronto cesará de brillar la luz de la más brillante de las inteligencias una vez abandonada por los rayos de vida del sol del espíritu. Para comprender los secretos de la sabiduría no basta el especular y el inventar teorías acerca de los mismos. Lo que principalmente se necesita es sabiduría. Solamente aquel que se conduce sabiamente es en realidad sabio, aunque no haya recibido jamás la menor instrucción intelectual. Para poder ver necesitamos tener ojos, y no podemos prescindir de los oídos si queremos oír. Para poder percibir las cosas del espíritu necesitamos el poder de la percepción espiritual. Es el espíritu y no la inteligencia quien da la vida a todas las cosas, desde el ángel planetario hasta el molusco del fondo del océano. Esta influencia espiritual siempre desciende de arriba a abajo, y nunca asciende de abajo a arriba, en otras palabras. Siempre radia desde el centro a la periferia, pero jamás de la periferia al centro. Esto explica por qué siendo tan solo la inteligencia del hombre el producto o efecto de la luz del espíritu que brilla en la materia no puede nunca elevarse por encima de su propia esfera de la luz, que procede del espíritu. La inteligencia del hombre será capaz de comprender las verdades espirituales únicamente con la condición de que su conciencia entre en el reino de la luz espiritual. Esta es una verdad que la gran mayoría de las personas científicas e ilustradas no querrán comprender. No pueden elevarse a un estado superior al de las esferas intelectuales creadas por ellas mismas, y consideran todo lo que se halla fuera de ellas como vaguedades y sueños ilusorios. Por lo tanto, su comprensión es oscura, en su corazón residen las pasiones, y no se les permite a ellos el contemplar la luz de la verdad. Aquel cuyo juicio es determinado por lo que percibe con sus sentidos extremos no puede realizar las verdades espirituales. Un hombre dominado por los sentidos se mantiene adherido a su yo individual, el cual es una ilusión, y naturalmente, odia la verdad, porque el conocimiento de la misma destruye su personalidad. El instinto natural del yo inferior del hombre le impulsa a considerarse a sí mismo como un ser aislado, distinto del Dios universal. El conocimiento de la verdad destruye aquella ilusión, y por lo tanto, el hombre sensual odia la verdad. El hombre espiritual es un hijo de la luz. La regeneración del hombre y su restauración a su primer estado de perfección, en el cual sobrepasa a todos los demás seres del universo, depende de la destrucción y remoción de todo cuanto oscurece o vela su verdadera naturaleza interna.
El hombre es, por decirlo así, un fuego concentrado en el interior de una cáscara material y grosera. Es su destino el disolver en este fuego las porciones materiales y groseras del alma, y unirse de nuevo con el flamígero centro, del cual esa manera descentella durante su vida terrestre. Si la conciencia y la actividad del hombre hállanse continuamente concentradas en las cosas externas, la luz que radia de la centella divina desde el interior del corazón va debilitándose poco a poco, y desaparece finalmente. Pero si el fuego interno se cultiva y alimenta, destruye los elementos groseros, atrae otros principios más etéreos, hacia el hombre más y más espiritual y le concede poderes divinos. No solo cambia el estado del alma, la actividad interna, cambia también el estado receptivo más perfecto para las influencias puras y divinas, y ennoblece por completo la constitución del hombre hasta que se convierte en el verdadero señor de la creación. La sabiduría divina o teosofía no consiste en conocer intelectualmente muchas cosas, en ser sabio en pensamientos, palabras y acciones. No puede existir ninguna teosofía especial ni cristiana. La sabiduría en absoluto, sabiduría divina, no posee calificaciones. Es el reconocimiento práctico de la verdad absoluta, y esta verdad es solo una. Carta 2. El medio práctico para aproximarse a la luz. Aquel que por medio de la gratificación de los deseos sensuales intenta llenar el vacío que en su alma existe no lo logrará nunca, ni pueden tampoco los anhelos que el corazón experimenta hacia la verdad ser satisfechos por la aplicación de la inteligencia a las cosas externas. El hombre no puede entrar en el puente de la paz mientras no ha vencido en su interior todo cuanto es incompatible con su ego divino y con sus aspiraciones. Para obtener esta victoria debe el hombre tratar de aproximarse a la luz, obedeciendo la ley de la luz. El deseo hacia lo sensual y lo externo debe cesar en él, tiene que dirigir su visión espiritual hacia la luz, y tratar de disipar las nubes que de la misma lo separan. El primer paso, y el necesario, es el tener conciencia de la existencia del germen divino dentro de uno mismo, para dirigir el poder de la voluntad hacia aquel centro, para llevar una vida interna y para cumplir estrictamente todos los deberes internos y externos. Existe una ley oculta, de la cual se ha hecho mención con frecuencia en escritos ocultos, pero que todavía es comprendida tan solo por unos pocos, que dice cada una de las cosas de abajo tiene su contrapartida arriba, y nada existe, absolutamente nada, por insignificante que sea, que no dependa de algo que le corresponda mucho más elevado. Así es que si el inferior obra, el superior reacciona sobre él. Según esta ley, todo deseo, pensamiento, aspiración, bueno o malo, es seguido inmediatamente de una reacción correspondiente que procede de lo alto. Cuanto más pura es la voluntad del hombre y menos adulterada por deseos egoístas está, tanto más enérgica será la reacción divina. En el hombre, el propósito de progresar espiritualmente no depende en manera alguna de sus propios esfuerzos, al contrario, cuanto menos intente establecer leyes por sí mismo y cuanto más se somete a la ley universal, tanto más rápidos serán sus progresos. El hombre no puede en manera alguna poner su voluntad en juego en sentido diferente del de la voluntad universal de Dios. Si su voluntad no es idéntica a la voluntad divina, se convierte en una mera perversión de esta última y su efecto se anula. Solo cuando la voluntad individual del hombre armoniza por completo y coopera con la voluntad de Dios, se convierte en poderosa y efectiva. Además, en todos los tiempos han existido entidades celestiales o espirituales que se han comunicado con el hombre para transmitirle un conocimiento de verdades espirituales, o para refrescar su memoria cuando semejantes verdades estaban a punto de olvidarse, y establecer así un fuerte lazo de unión entre el hombre intelectual y el hombre divino. Los hombres que son lo suficientemente puros pueden, aun durante esta vida, entrar en comunicación y conocer a estos mensajeros celestiales, pero pocos son lo suficientemente puros y espirituales para lograrlo. Como quiera que sea, es la voluntad y no la inteligencia, la que debe ser purificada y regenerada, y por lo tanto la mejor de las instrucciones es inútil si no posee uno la voluntad para llevarla a la práctica. Y como nadie contra su voluntad puede ser salvado, el deseo más íntimo del corazón debe ser el conocer y el practicar la verdad. Aquel cuya voluntad sea así de buena, logrará el saber y la potencia de la fe verdadera, sin necesidad de ninguna clase de signos externos o de razones lógicas para convencerle de la verdad de aquello que él sabe que es cierto. Únicamente el pretendido sabio del mundo pide semejantes pruebas.
porque su corazón hállase lleno de presunción y su voluntad es mala, y por lo tanto no posee ni conocimiento espiritual ni fe, sin lo cual nada puede saber más que aquello que viene por medios externos. Mientras que aquellos cuyas mentes son puras y sin duplicidad, con el tiempo adquieren la conciencia de aquellas verdades en las que instintivamente han creído. Todas las ciencias culminan en un punto. Aquel que conoce al uno, lo conoce todo. Aquel que cree conocer muchas cosas, cree en ilusiones. Cuanto más te aproximes a este punto, en otras palabras, cuanto más íntima sea tu unión con Dios, tanto más clara será tu percepción de la verdad. Si a aquel punto llegas, encontrarás que existen cosas en la naturaleza que trascienden a la imaginación de nuestros filósofos y acerca de las cuales nuestros sabios no se atreven ni a soñar. En Dios está la vida toda. Fuera de Dios no existe vida alguna, y aquello que parece vivir fuera de Dios es meramente una ilusión. Si deseamos saber la verdad, debemos contemplarla a la luz de Dios y no a la luz falsa y engañosa de nuestra especulación intelectual. No existe otro camino para llegar al conocimiento perfecto de la verdad que la unión con ella misma, y sin embargo, son bien pocos los que conocen este sendero. De aquellos que por él transitan, el mundo se burla y ríe. Pero este mundo no conoce la verdad, porque es un mundo de ilusiones lleno de desgraciados, ciegos ante la luz de la misma. El aprender a callar y a permanecer tranquilo, el permanecer impasible ante la risa del necio, ante el desdén del ignorante y en presencia del desprecio del orgulloso, es la primera señal de que comienza a brillar ya la aurora de la luz de la sabiduría. Sin embargo, la verdad, en cuanto ha sido plenamente realizada, es capaz de resistir aún el escrutinio intelectual más sereno y los ataques de la lógica más potente. Solo las inteligencias de aquellos que sienten la verdad, pero que todavía no la perciben, son las que pueden ser trastornadas por la sacudida. Aquellos que conocen y comprenden la verdad, permanecen firmes como una roca. Durante tan largo tiempo, como no buscamos más que la gratificación de nuestros sentidos, o deseamos tan solo la satisfacción de nuestra curiosidad, no es la verdad lo que buscamos. Para encontrarla tenemos que entrar en el reino de Dios, y entonces descenderá la verdad sobre nuestra inteligencia. No es necesario para lograrlo que torturemos nuestro cuerpo o que arruinemos nuestros nervios, pero sí es necesario que creamos en ciertas verdades fundamentales, que son instintivamente percibidas por todos aquellos en quienes no está pervertida la inteligencia. Estas verdades fundamentales son la existencia de un Dios universal, origen de todo bien, y la posibilidad de la inmortalidad del alma humana. Posee el hombre una inteligencia razonadora, y por lo tanto tiene el derecho y la facultad de hacer uso de la misma. Lo cual quiere decir que puede emplearla en un sentido que esté en oposición con la ley del bien, la cual es la ley del amor divino, la ley del orden y de la armonía. No debe él profanar los dones que Dios le ha concedido por medio de la naturaleza, debe considerar todas las cosas como dones divinos, y considerarse él mismo a manera de templo viviente de Dios, y como un instrumento por medio del cual el divino poder puede manifestarse. Un hombre fuera de Dios es cosa inconcebible porque la naturaleza entera, incluyendo al hombre, es sencillamente una mera manifestación de Dios. Si la luz penetra en nuestro interior, esta no es obra nuestra, el sol es quien nos la concede. Pero si nos ocultamos del sol, la luz desaparece para nosotros. Dios es el sol del espíritu. Nuestro deber es permanecer iluminados por sus rayos, gozar de los mismos y llamar a otros para que entren en la luz. No existe mal alguno en procurar conocer esta luz intelectualmente si nuestra voluntad hacia ella se dirige, pero si la voluntad es atraída por una luz falsa a la que tomamos equivocadamente por el sol, caemos necesariamente en el error. Existe una relación definida y exacta entre la causa de todas las cosas y las cosas que aquella causa ha creado, producido. ¿Puede el hombre, aún en esta vida, llegar al conocimiento de estas relaciones, aprendiendo a conocerse a sí mismo? El mundo en el cual vivimos es un mundo de fenómenos, o sea, de ilusiones, puesto que aquello a lo que se acostumbra calificar como real aparece así únicamente mientras duran ciertas condiciones o relaciones entre el que percibe y el objeto de su percepción. Lo que nosotros percibimos no depende tanto de la cualidad de las cosas que constituyen los objetos de nuestra percepción como de las condiciones de nuestro propio organismo. Si nuestra organización fuese diferente, cada cosa se nos presentaría bajo un aspecto diferente también.
Si hemos aprendido a realizar esta verdad por completo y a distinguir entre lo que es real y lo que es meramente ilusorio, podemos entonces entrar en el reino de aquella elevada ciencia asistidos por la luz del Espíritu Divino. Los misterios de que se ocupa esta ciencia exaltada son los siguientes. El reino interno de la naturaleza. El lazo que une al mundo interno espiritual con las formas corpóreas externas. Las relaciones existentes entre el hombre y los seres invisibles. Los poderes ocultos en el hombre por medio de los cuales puede obrar sobre lo interior en la naturaleza. En esta ciencia se hallan contenidos todos los misterios de la naturaleza. Si con corazón puro deseas la verdad, la encontrarás. Pero si tus intenciones son egoístas, pon a un lado estas cartas, porque no serás capaz de comprenderlas, ni en tal caso te reportarán el menor beneficio. Los misterios de la naturaleza son sagrados, pero no los comprenderá aquel cuya voluntad es malvada. Pero si el malvado logra descubrir los misterios de la naturaleza, su luz se convertirá en un fuego consumidor en el interior de su alma, el cual le destruirá, y cesará de existir. Carta 3. Verdad absoluta y relativa. Toda la ciencia del mundo se funda en que las cosas son actualmente como parecen ser, y sin embargo, bien poco es lo que se necesita pensar para comprender lo erróneo de la suposición, puesto que la apariencia de las cosas no depende meramente de lo que son en la actualidad, sino que además depende de nuestra propia organización y de la constitución de nuestras facultades perceptivas. El mayor de los obstáculos que en el camino del progreso encuentra el estudiante de las ciencias ocultas es el haberse desarrollado en él la creencia errónea de que las cosas son lo que a él le parecen ser, y a menos que pueda elevarse por encima de esta superstición y considerar las cosas, no desde el mero punto de vista relativo de su ego limitado, sino desde el infinito y el absoluto, no será capaz de conocer la verdad absoluta. Antes de que adelantemos más en nuestras instrucciones respecto al modo práctico de aproximarse a la luz, será necesario que imprimas con más energía en tu mente el carácter ilusorio de todos los fenómenos externos. Todo cuanto el hombre sensual conoce acerca del mundo externo lo ha aprendido por medio de las impresiones que llegan a su conciencia a través de los sentidos. Recibiendo repetida o continuamente semejantes impresiones, comparándolas unas con otras, y tomando aquello que él cree conocer como base para especulaciones acerca de cosas que no conoce, puede tomar ciertas opiniones referentes a cosas que trascienden a su poder de percepción sensual. Pero en cuanto al carácter verdadero o falso de sus opiniones con respecto a cosas internas o externas, puede su opinión ser lo que es únicamente con respecto a él y con relación a otros seres que se hayan constituidos lo mismo que él. En cuanto a todos los demás seres cuyas organizaciones son por completo diferentes de la suya, sus argumentos y especulaciones lógicas no encuentran aplicación, y pueden existir en el universo incalculables millones de seres de organización superior o inferior a la nuestra, pero por completo distinta de ella, para quienes el mundo y cada una de las cosas aparezcan bajo un aspecto diferente por completo, y que todo lo vean según una luz enteramente distinta. Semejantes seres, aun viviendo en el mismo mundo en el que nosotros vivimos, pueden no conocer nada, en absoluto, de este mundo que es el único concebible para nosotros. Y podemos nosotros no saber nada intelectualmente acerca de su mundo, al desear de ser este uno idéntico con el nuestro, en el cual vivimos. Para poder lanzar una mirada en su mundo necesitamos de la suficiente energía para arrojar de nosotros todos los errores y preocupaciones heredados y adquiridos. Debemos elevarnos a un nivel superior al del yo que se haya atado al mundo sensual por un millar de cadenas, y ocupar mentalmente aquel lugar desde el cual podemos contemplar al mundo bajo un aspecto superior. Debemos morir, por decirlo así, lo cual quiere decir vivir inconscientes de nuestra propia existencia como seres humanos individuales, hasta que podamos adquirir la conciencia de la vida superior y mirar al mundo desde el plan y el punto de vista de un Dios. Toda nuestra ciencia moderna es por lo tanto solo ciencia relativa, lo cual equivale a decir que todos nuestros sistemas científicos enseñan únicamente las relaciones que existen entre las cosas externas inmutables y una cosa tan transitoria e ilusoria como es el ser humano, y que no es en realidad más que una aparición externa originada por una cierta actividad interna, acerca de la cual nada sabe la ciencia externa.
Todos estos conocimientos tan alabados y encomiados, son, por lo tanto, nada más que conocimientos superficiales, refiriéndose únicamente a uno, quizá, de los aspectos infinitos, por medio de los cuales Dios se manifiesta. La ignorancia ilustrada cree que su manera especial de considerar el mundo de los fenómenos es la única verdadera, y se agarra desesperadamente a estas ilusiones, que cree que son las únicas realidades, y a aquellos que realizan el carácter ilusorio de las mismas, los califica de soñadores. Pero durante tanto tiempo como se mantenga adherida a estas ilusiones, no se elevará por encima de ellas. Continuará siendo una ciencia ilusoria. No será capaz de realizar el carácter verdadero de la naturaleza, y en vano pedirá una ciencia semejante que le demuestre a Dios, mientras cierre sus ojos y aparte de los mismos la luz eterna. No es, después de todo, en manera alguna, nuestra intención el pedir que la ciencia moderna se coloque en el plano del absoluto, porque en este caso cesaría de ser relativa para las cosas externas, y con respecto a las mismas se convertiría en inútil. Se ha admitido que los colores no son realidades existentes por sí mismas, sino que cierto número de ondulaciones de la luz los originan. Pero este hecho no es impedimento, en manera alguna, para la fabricación de los colores y el empleo útil de los mismos. En cuanto a todas las demás ciencias externas, pueden presentarse argumentos semejantes, y no tienen por objeto las afirmaciones anteriores el desanimar los trabajos de investigación científica puramente externos, sino el instruir a aquellos para los que no es suficiente un mero conocimiento superficial y externo, y también el moderar si es posible, la presunción de todos aquellos que creen saberlo todo, y que, encadenados a sus ilusiones, pierden de vista lo eterno y real, y llegan en su presunción y vanidad ciega hasta el punto de negar su existencia misma. Se admitirá que no es el cuerpo externo quien ve, oye, huele, razona y piensa, sino que es el hombre interno, y para nosotros invisible, quien desempeña estas funciones por medio de los órganos físicos. No existe razón para que creamos que este hombre interno cesa de existir cuando el cuerpo muere. Por el contrario, como veremos después, el suponer una cosa semejante está en contra de la razón. Pero si este hombre interno pierde, gracias a la muerte del organismo físico, el poder de recibir impresiones sensibles del mundo externo, si a consecuencia de la pérdida del cerebro, pierde también el poder de pensar, cambiarán por completo las relaciones mediante las cuales permanecía en el mundo, y las condiciones de su existencia serán por completo distintas de las nuestras. Su mundo no será nuestro mundo, aunque en el sentido absoluto de la palabra ambos mundos son solo uno. Así es que en este mismo mundo pueden existir 1.000.000 de mundos diferentes, con tal de que exista 1.000.000 de seres cuyas constituciones difieran unas de otras. En otras palabras, solo existe una naturaleza, pero puede aparecer quizá bajo un número infinito de aspectos. A cada uno de los cambios de nuestra organización, el antiguo mundo se nos presenta según un prisma distinto. A cada muerte entramos en un mundo nuevo, aunque no es necesariamente el mundo el que cambia, sino únicamente nuestras relaciones con el mismo las que varían gracias a tal suceso. ¿Qué es lo que conoce el mundo acerca de la verdad absoluta? ¿Qué es lo que realmente sabemos? No pueden existir ni sol, ni luna, ni tierra. Ni el fuego, ni el aire, ni el agua pueden tener existencia real. Todas estas cosas existen con relación a nosotros mismos solo mientras nos hallamos en un cierto estado de conciencia durante el cual creemos que existen. En el reino de los fenómenos la verdad absoluta no existe. Ni siquiera en las matemáticas encontramos la verdad absoluta, puesto que todas las reglas matemáticas son relativas y se hallan fundadas en ciertas suposiciones referentes a la magnitud y a la extensión, las cuales en sí mismas no poseen más que un mero carácter fenoménico. Cámbiense los conceptos fundamentales sobre los que nuestras matemáticas se apoyan, y el sistema entero necesitará un cambio completo. Lo mismo puede decirse con referencia a nuestros conceptos de la materia, del movimiento y del espacio. Son estas palabras, pura y sencillamente, expresiones tan solo para indicar ciertos conceptos que acerca de cosas inconcebibles hemos formado nosotros. En otras palabras, indican ciertos estados de nuestra conciencia. Si miramos un árbol, una imagen se forma en nuestra mente, lo cual equivale a decir que entramos en un cierto estado de conciencia que nos pone en relación con un fenómeno externo acerca de cuya naturaleza real nada sabemos, pero al cual damos el nombre de árbol.
para un ser organizado de un modo distinto por completo, puede no ser lo que nosotros llamamos árbol, sino algo enteramente diferente, quizás transparente y sin solidez material. De hecho, a 1.000.000 de seres, cuyas constituciones difieran unas de otras, les aparecerá bajo 1000 aspectos distintos. Podemos nosotros ver en el Sol solamente un globo de fuego, pero un ser cuya facultad comprensiva sea superior podrá ver en lo que nosotros llamamos Sol algo que para nosotros es indescriptible, porque careciendo de las facultades necesarias para describirlo, no nos es concebible. El hombre externo guarda una cierta relación con el mundo externo, y solo puede conocer del mundo esta relación externa. Algunas personas pueden objetar que debe contentarse con aquellos conocimientos y no intentar en manera alguna el profundizar más. Esto, sin embargo, equivale a privarle de todo progreso ulterior y condenarle a permanecer sumido en el error y en la ignorancia, porque una ciencia que depende por completo de ilusiones externas no es más que una ciencia ilusoria. Además, el aspecto externo de las cosas es la consecuencia de una actividad interior y a menos que el verdadero carácter de esta actividad interna se conozca, el carácter verdadero del fenómeno externo no será en realidad comprendido. Además, el hombre real e interno, que reside en la forma externa, mantiene ciertas relaciones con la actividad interna del cosmos, las cuales no son menos estrictas y definidas que las relaciones existentes entre el hombre externo y la naturaleza externa. Y a menos que el hombre conozca las revelaciones que le ligan a aquel poder, en otras palabras a Dios, jamás comprenderá su propia naturaleza divina, y nunca alcanzará el verdadero conocimiento de sí mismo. El enseñar la verdadera relación que existe entre el hombre y el infinito todo, y el elevarle a aquel plano de existencia exaltado que debe ocupar en la naturaleza, es y tiene que ser el único y verdadero objeto de la religión verdadera y de la verdadera ciencia. El hecho de que un hombre haya nacido en una cierta casa o en una cierta ciudad no indica en manera alguna que tenga que permanecer allí durante toda su vida. El hecho de que un hombre permanezca en una condición física, moral o intelectual inferior no impone sobre él la necesidad de permanecer siempre en tal estado y que no pueda hacer ningún esfuerzo para elevarse a mayores alturas. La ciencia más elevada que es posible que exista es aquella cuyo objetivo es el más elevado de todos los conocimientos. Y no puede existir objeto más elevado ni más digno de ser conocido que la causa universal de todo bien. Dios es, por lo tanto, el objeto más elevado de los conocimientos humanos, y nada podemos saber de él que no sea la manifestación de su actividad en el interior de nosotros mismos. Obtener el conocimiento del yo equivale a obtener el conocimiento del principio divino dentro de nosotros mismos. En otras palabras, un conocimiento de nuestro propio yo, después de que aquel yo se haya convertido en divino y despertado a la conciencia de su divinidad. Entonces el yo interno y divino reconocerá, por decirlo así, las relaciones que existen entre sí y el divino principio en el universo, si es que podemos hablar de relaciones existentes entre dos cosas que no son dos, sino que son una misma e idénticas. Para expresarnos con más corrección, deberíamos decir: el conocimiento espiritual de sí mismo tiene lugar cuando Dios reconoce su propia divinidad en el hombre. Todo poder, pertenezca al cuerpo, al alma, o al principio inteligente en el hombre, se origina desde el centro, el espíritu. A la actividad espiritual se debe que el hombre vea, sienta, oiga y perciba con sus sentidos externos. En la mayor parte de los hombres esta fuerza espiritual e interna ha despertado solo la potencia intelectual y hecho entrar en actividad los sentidos exteriores. Pero existen personas excepcionales en quienes esta actividad espiritual ha llegado a un grado mucho mayor, y en las cuales se han desenvuelto las facultades más elevadas o internas de la percepción. Semejantes personas pueden en estos casos percibir cosas que para las demás son imperceptibles, y poner en ejercicio poderes que no poseen el resto de los mortales. Si los llamados sabios se encuentran con un caso práctico referente a lo anterior, lo consideran como causado por un estado enfermizo del cuerpo, y lo califican como efecto de una condición patológica. Puesto que es un hecho fundado en la experiencia de todos los días que la ciencia externa y superficial, que nada conoce en absoluto respecto a las leyes fundamentales de la naturaleza, toma continua y equivocadamente las causas como efectos y los efectos como causas.
Con igual razón y con la misma lógica, podrían los carneros de un rebaño, si uno de ellos hubiese obtenido la facultad de hablar como un hombre, decir de este que estaba enfermo, y ocuparse de su condición patológica. Así es que la sabiduría aparece como locura para el loco. Al ciego, la luz le resulta tinieblas. La virtud como vicio al vicioso. La verdad como embuste al falso, y en todo vemos que el hombre no percibe las cosas tal cual son, sino tal como él las imagina. Así es que vemos que todo cuanto los hombres acostumbran a llamar bueno o malo, verdadero o falso, útil o inútil, etc., es, a lo más, relativo en su sentido. Puede ser así en relación con uno y ser por completo contrario con respecto a otro, cuyas opiniones, objetivos o aspiraciones son distintos. Es también una consecuencia necesaria de este estado de cosas, el que siempre que comienza el lenguaje la confusión empieza, puesto que diferenciándose siempre en algo las diversas constituciones de los hombres, la manera de concebir las cosas de cada uno de ellos es siempre distinta de las concepciones de los otros. Esto que es verdad en lo referente a asuntos ordinarios, se hace todavía más evidente en cuestiones relacionadas con lo oculto, acerca de las cuales la mayor parte de los hombres solo poseen ideas falsas, y es dudoso si la pronunciación de una sentencia no daría tan solo origen a disputas y a interpretaciones falsas. Las únicas verdades que se hallan fuera del alcance de toda disputa son las verdades absolutas, y éstas no necesitan ser pronunciadas, pues son evidentes por sí mismas. El expresarlas por medio del lenguaje equivale a decir lo que todo el mundo sabe y que nadie pone en tela de juicio. El decir, por ejemplo, que Dios es la causa de todo bien, equivale sencillamente a que simbolicemos al origen desconocido de todo bien con la palabra Dios. Toda verdad relativa refiérese únicamente a las personalidades inestables de los hombres y nadie puede conocer la verdad en el absoluto, excepto aquel que elevándose por encima de la esfera del yo y del fenómeno llega a la región de lo real, eterno e inmutable. El hacer esto es en cierto sentido morir para el mundo. O lo que es lo mismo, desembarazarse por completo de la noción del yo, el cual es tan solo una ilusión, y llegar a ser uno mismo con lo universal, en cuyo seno ni el menor sentimiento de separación existe. Si estás dispuesto a morir así puedes penetrar por la puerta en el santuario de la ciencia oculta. Pero si las ilusiones de los mundos exteriores, y sobre todo, si la ilusión de tu propia existencia personal te atrae, en vano buscarás el conocimiento de aquello que existe por sí mismo, y que es por completo independiente de toda relación con las cosas. Que es el eterno centro del cual todo procede y al cual todo vuelve, que es el centro flamígero. El Padre, a quien nadie puede acercarse más que el Hijo, la luz, la vida y la verdad suprema. Carta 4. La doctrina secreta. El fundamento de la entera doctrina secreta, fundamento del cual resulta el conocimiento de los más profundos misterios del universo, es tan sencillo que su significación puede comprenderla un niño, pero en razón de su simplicidad es universalmente desdeñado y no comprendido por aquellos que anhelan lo complejo y las ilusiones. Ama a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Un conocimiento práctico de esta verdad es todo cuanto se requiere para entrar en el templo en donde puede uno obtener la sabiduría divina. No podemos conocer la causa de todo bien a menos que nos aproximemos a ella. Y no podemos aproximarnos a ella, a menos que la amemos y que por nuestro amor seamos a ella atraídos. No podemos amarla a no ser que la sintamos, y no podemos sentirla a menos que exista en nosotros mismos. Para amar al bien, debemos ser nosotros mismos buenos. Para amar al bien sobre todas las cosas, el sentimiento de verdad, el de justicia y el de armonía deben sobrepasar y absorber a cada uno de los otros sentimientos. Debemos cesar de vivir en la esfera del yo, que es la del mal, y empezar a vivir en el seno del elemento divino de la humanidad como en un todo. Debemos amar aquello que es divino en la humanidad, tanto como aquello que dentro de nosotros mismos es divino. Si es alcanzado este estado supremo, en el cual habremos olvidado por completo nuestros egos, el intelectual y el animal, y en el que gracias a nuestro amor a Dios nos habremos convertido en uno mismo con Dios, no existirán entonces secretos ni en los cielos ni en la tierra que sean inaccesibles para nosotros. ¿Qué es el conocimiento de Dios más que el conocimiento del bien y del mal? Dios es la causa de todo bien, y el bien es el origen del mal. El mal es la reacción del bien en el mismo sentido en que las tinieblas son la reacción de la luz.
El fuego divino del cual procede la luz no es causa de la menor oscuridad, pero la luz que radia del centro flamígero no puede llegar a manifestarse sin la presencia de las tinieblas, ni, sin la presencia de la luz, serían las tinieblas conocidas. Existen por consiguiente, dos principios. El principio del bien y el principio del mal, brotando ambos de la misma raíz, en la cual no existe, como quiera que sea, mal alguno. Solo reside en ella el bien absoluto e inconcebible. Es el hombre un producto de la manifestación del principio del bien y únicamente en el bien puede encontrar la felicidad, puesto que la condición que necesita todo ser para ser feliz es el vivir en el elemento al cual su naturaleza pertenece. Aquellos que han nacido en el bien serán felices en el bien. Aquellos que han nacido para el mal, nada desearán más que el mal. Aquellos que han nacido en la luz, buscarán la luz, y los que pertenecen a las tinieblas, solo buscarán las tinieblas. Siendo el hombre un hijo de la luz, no será feliz mientras exista en su naturaleza una sombra de tinieblas. El hombre cuyo principio fundamental es el bien no encontrará la paz mientras exista en su interior una chispa tan solo de mal. El alma del hombre es como un jardín, en el cual existen sembradas un número casi infinito de semillas diferentes. Estas semillas pueden dar origen a plantas bellas y saludables o a plantas deformes y nocivas. El fuego del cual estas plantas reciben el calor necesario para su desarrollo es la voluntad. Si la voluntad es buena, desarrollará plantas bellas. Si es mala, dará lugar a que crezcan plantas deformes. El principal objeto de la existencia del hombre en esta tierra es la purificación de la voluntad y el cultivo de la misma hasta que se convierta en una enérgica potencia espiritual. El único medio para purificar la voluntad es la acción, y para lograrlo, todas nuestras acciones tienen que ser buenas, hasta que lograr bien se convierta en una mera cuestión de costumbre cuando en la voluntad cese todo deseo hacia el mal. ¿De qué provecho sería para ti el conocer intelectualmente los misterios de la Trinidad y el poder hablar sabiamente acerca de los atributos del Logos, si en el altar de tu corazón no ardiese el fuego del amor divino y si la luz del Cristo no brillase en tu templo? Tu inteligencia abandonada por el Espíritu que da la vida se desvanecerá y perecerá, y con ella perecerás tú, a menos que la llama del amor espiritual arda en tu corazón con la luz de la conciencia eterna. Si no estás en posesión del amor hacia el bien, más te vale permanecer sumido en la ignorancia, porque así pecarás ignorantemente y no serás responsable de tus actos. Pero aquellos que la verdad conocen, y que la desprecian a causa de su mala voluntad, son los que sufrirán, puesto que cometen un pecado imperdonable, conscientemente y a sabiendas, el pecado contra la verdad santa y espiritual. Al verdadero Rosacruz, cuyo corazón arde con el fuego del amor divino hacia el bien, la luz de éste iluminará su mente, le inspirará buenos sentimientos y le hará llevar a efecto buenas acciones. No necesitará de maestro mortal alguno que le enseñe la verdad, porque se encontrará penetrado por el espíritu de sabiduría, que será su verdadero maestro. Todas las ciencias y artes mundanas son despreciables y pueriles ante la excelencia de esta sabiduría divina. La posesión de la sabiduría del mundo no tiene valor permanente, pero la posesión de la sabiduría divina es imperecedera y eterna. No puede en manera alguna existir la sabiduría divina sin el amor divino, porque la sabiduría es la unión del saber espiritual con el amor espiritual, de lo que resulta el poder espiritual. Aquel que no conoce el amor divino no conoce a Dios, porque Dios es la fuente y el centro flamígero del amor. Y por esto se ha dicho que, aunque penetremos todos los misterios, poseamos el entero saber y hagamos obras buenas, si no poseemos amor divino, no sirve de nada, puesto que únicamente por medio del amor podemos conquistar la inmortalidad. ¿Qué es el amor? Un poder universal que procede del centro del cual el universo ha sido desenvuelto. En los reinos elemental y animal obra a manera de fuerza ciega de atracción. En el reino vegetal obtiene los rudimentos de los instintos, que en el reino animal se desarrollan por completo. En el reino humano se convierte en pasión, la cual si obra en la dirección de vida, hacia su fuente eterna, elevará al hombre hasta un estado divino. Pero si es pervertida, lo conducirá a la destrucción. En el reino espiritual, es decir en el del hombre regenerado, el amor se transforma en un poder espiritual, consciente y viviente. Para la mayoría de los hombres de nuestra civilización actual el amor no es más que un sentimiento, y el amor verdaderamente divino y poderoso es casi desconocido entre la humanidad.
Aquel sentimiento superficial al que los hombres llaman amor es un elemento semi-animal, débil e impotente. Pero, sin embargo, lo suficientemente poderoso para guiar o extraviar a la humanidad. Podemos elegir entre amar una cosa o no amarla, pero un amor tan superficial no penetra más allá de los estados superficiales del alma del objeto amado. El poseer el amor divino no depende de la elección, es un don del espíritu que reside en lo interior, es un producto de nuestra propia evolución espiritual, y únicamente los que han llegado a aquel estado pueden poseerlo. No es posible que alguien más que aquel que ha alcanzado este estado de existencia conozca lo que es este amor espiritual y divino. Pero aquel que lo ha obtenido sabe que es un poder omnipenetrante que, brotando del centro del corazón y penetrando en el corazón de aquello que se ama, evoca a la vida a los gérmenes de amor allí contenidos. A este amor espiritual, llámale, si te parece mejor, voluntad espiritual, vida espiritual, luz espiritual, pues es todo esto y mucho más porque todos los poderes espirituales brotan de un solo centro eterno, y culminan por fin otra vez en un poder, a manera del vértice de una pirámide de muchos lados. A este punto, a este poder, a este centro, a esta luz, a esta vida, a este todo se le llama Dios, la causa de todo bien, aunque la palabra es un mero vocablo sin significación para aquellos que no están en posesión de ella, y que ni siquiera pueden concebirla, pues ni sienten ni conocen a Dios en sus propios corazones. ¿Cómo podemos obtener este poder espiritual de amar, de buena voluntad, de luz y de vida eterna? No podemos amar una cosa a menos que sepamos que es buena. No podemos conocer si una cosa es buena o mala sin sentirla. No podemos sentirla a menos que nos aproximemos a ella. No podemos aproximarnos a una cosa si no la amamos, y giraríamos eternamente en un círculo vicioso sin acercarnos jamás a la eterna verdad si no fuera por la influencia continua del sol espiritual de verdad, que al centro del corazón humano lanza sus rayos, y atrayéndolo instintiva e inconscientemente, transforma el movimiento circular en movimiento en espiral, arrastrando de este modo, debido a la luz de gracia, a los hombres hacia aquel centro, a pesar y en contra de sus propias inclinaciones. Se ha dicho que la inclinación del hombre hacia el mal es más fuerte que la que experimenta hacia el bien, y esto es indudablemente cierto, puesto que con el estado presente de la evolución del hombre, sus actividades y tendencias animales son todavía muy fuertes, mientras que sus principios más espirituales y elevados no se han desarrollado lo suficiente para poseer la conciencia de sí mismos y la fuerza consiguiente. Pero mientras las inclinaciones animales del hombre son más enérgicas que sus propios poderes espirituales, la luz eterna y divina que le atrae hacia el centro es mucho más poderosa, y a menos que el hombre se resista al poder del amor divino, prefiriendo ser absorbido por el mal, será atraído continua e inconscientemente hacia el centro de amor. Por lo tanto, el hombre, aunque hasta cierto punto es víctima indefensa de poderes invisibles, es, sin embargo, hasta el punto en que hace uso de su razón, un agente libre. Pero hasta que su razón es perfecta no puede ser por completo libre, y su razón puede únicamente convertirse en perfecta si vibra al unísono y en armonía con la razón divina, universal. El hombre por lo tanto solo puede llegar a ser completamente libre obedeciendo la ley. Solo puede existir una razón suprema, una ley suprema, una sabiduría suprema. En otras palabras un Dios, porque la palabra Dios significa el punto culminante de todos los poderes, tanto espirituales como físicos, que existen en el universo. Significa el centro único, del cual todas las cosas, todas las actividades, todos los atributos, facultades, funciones y principios han procedido, y en el cual todos ellos culminarán por fin. El hombre solo puede esperar la realización de su objeto mientras obre siempre en armonía con la ley universal, puesto que la teoría universalmente reconocida de la supervivencia de los más aptos, y la verdad absoluta de que el fuerte es más fuerte que el débil, son tan ciertas en el reino del espíritu como en el reino de la mecánica. Una gota de agua no puede por sus propios esfuerzos discurrir en sentido contrario al de la corriente en la cual existe, y que es el hombre, con toda su vanidad y pretensiones de sabiduría, más que una gota en el océano de la vida universal. Para poder obedecer la ley, necesitamos aprender a conocerla. Pero ¿en dónde puede uno esperar aprender la ley pura y la ley adulterada, más que en el estudio de la naturaleza espiritual y material, o sea en sus aspectos interno y externo?
solo existe un libro, de cuyo estudio necesita el ocultista, y en el cual la totalidad de la doctrina secreta, con todos los misterios, que conocen únicamente los iniciados, se halla contenida. Es un libro que jamás ha sufrido falsificaciones ni traducciones erróneas. Es un libro que nunca ha sido objeto de fraudes piadosos ni de interpretaciones absurdas. Es un libro que, sin el menor desembolso, cualquiera y en cualquier lugar puede obtenerlo. Está escrito en un lenguaje que todos pueden comprender importando bien poco cuál sea su nacionalidad. El título de este libro es M, que significa el macrocosmo y el microcosmo de la naturaleza reunidos en un volumen. El poder leer este libro correctamente exige poderlo hacer no solo con el ojo de la inteligencia, sino que es necesario además leerlo con el ojo del espíritu. Si sus páginas son iluminadas solamente por la fría luz de la luna, por la luz del cerebro, parecerán muertas, y aprenderemos únicamente lo que en su superficie figura impreso. Pero si la luz divina del amor ilumina sus páginas radiando del centro del corazón, comenzarán a vivir y los 7 sellos con que algunos de sus capítulos están sellados, serán rotos, y levantados unos velos tras otros, conoceremos los misterios divinos que el santuario de la naturaleza contiene. Sin esta luz divina del amor es inútil intentar penetrar en las tinieblas en donde los más profundos misterios permanecen. Aquellos que estudian la naturaleza con la mera luz externa de los sentidos, nada conocerán de ella más que su máscara exterior, en vano pedirán que se les enseñen los misterios que únicamente con la luz del espíritu pueden ser contemplados, porque la luz del espíritu ha brillado eternamente en las tinieblas, pero las tinieblas no la comprendieron. ¿En dónde podemos esperar encontrar esta luz del espíritu, más que en el interior de nosotros mismos? El hombre nada puede conocer excepto aquello que ya dentro de sí mismo existe. No puede ver, oír ni percibir cosa alguna externa. Puede únicamente contemplar las imágenes y experimentar las sensaciones a que den lugar los objetos exteriores en su conciencia. Todo cuanto pertenece al hombre, excepto su forma externa, es un epítome, una imagen, una contraparte del universo. El hombre es el microcosmo de la naturaleza, y en él se halla contenido, germinalmente o en un estado más o menos desarrollado, todo cuanto la naturaleza contiene. En él residen Dios, Cristo y el Espíritu Santo. En él la Trinidad se halla contenida, así como los elementos de los reinos mineral, vegetal, animal y espiritual. Él contiene el cielo, el infierno y el purgatorio. Todo en él se halla contenido, porque es la imagen de Dios, y Dios es la causa de cada una de las cosas que existen, y nada existe que no sea una manifestación de Dios, y acerca de lo cual pueda dejar de decirse en cierto sentido que sea Dios o la sustancia de Dios. La totalidad del universo y todo cuanto él mismo contiene es la manifestación exterior de aquella causa o poder interno, al cual los hombres llaman Dios. Para estudiar las manifestaciones externas de aquel poder tenemos que estudiar las impresiones que producen en el interior de nosotros mismos. Nada podemos conocer, sea lo que sea, fuera de lo que existe dentro de nosotros mismos, y por lo tanto, aun el estudio de la naturaleza externa no es ni puede ser nada más que el estudio del yo, o en otras palabras, el estudio de las sensaciones internas que causas externas han originado dentro de nosotros mismos. No puede el hombre positivamente y en manera alguna conocer nada excepto aquello que ve, siente o percibe en el interior de sí mismo. Todos sus llamados conocimientos acerca de las cosas exteriores son meras especulaciones y suposiciones o, todo lo más, verdades relativas. Si no es posible que el hombre conozca nada respecto a las cosas externas, excepto aquello que ve, siente o percibe dentro de sí mismo, ¿cómo es posible que pueda saber nada en lo referente a las cosas internas como no sean sus manifestaciones en su propio interior? Todos aquellos que buscan un Dios externo, mientras que niegan a Dios en sus corazones, le buscarán en vano. Todos aquellos que adoran a un rey desconocido de la creación, mientras ahogan al rey recién nacido en la cuna de sus propios corazones, adoran una mera ilusión. Si deseamos conocer a Dios y obtener la sabiduría divina, tenemos que estudiar la actividad del divino principio en el interior de nuestros corazones, escuchar su voz con el oído de la inteligencia y leer sus palabras con la luz de su amor divino, porque el único Dios acerca del cual puede el hombre conocer algo es su propio Dios personal, uno e idéntico con el Dios del universo.
En otras palabras, es el Dios universal entrando en relación con el hombre, en el mismo hombre, y alcanzando personalidad por medio del organismo que llamamos hombre. Y así es como Dios se convierte en hombre, y el hombre se transforma en Dios, convirtiéndose de este modo el hombre en un Dios, cuando obtiene el conocimiento perfecto de su propio ego divino, o en otras palabras, cuando Dios se ha hecho consciente de sí mismo y ha logrado en el hombre el conocimiento de sí mismo. No puede, por lo tanto, existir sabiduría divina sin el conocimiento del propio yo divino de uno mismo, y aquel que ha encontrado su propio ego divino se ha convertido en sabio. No vayan nuestros especuladores científicos y teológicos a ser tan presumidos como para figurarse que han encontrado a su propio y divino ego. Si lo hubiesen encontrado estarían en posesión de poderes divinos, a los que llaman los hombres sobrenaturales, porque han llegado a ser casi desconocidos entre la humanidad. Si los hombres hubiesen encontrado sus propios egos divinos, no necesitarían ni más predicadores ni más doctores, ni más libros, ni más instrucciones que su propio Dios interno. Pero la sabiduría de nuestros sabios no es de Dios. Procede de libros y fuentes externas y falibles. Aquel sentimiento del ego que los hombres experimentan en sí mismos, y al cual llaman su propio yo, no es el del ego divino, es el de su yo animal o intelectual, en el que su conciencia se halla concentrada, y en cada hombre existen un gran número de variedades de estos egos o yoes. Estos perecerán todos, y tienen que desaparecer antes de que el yo divino, que es universal y omnipresente, pueda entrar en existencia en el hombre. Los hombres no conocen a sus propios yoes, animal y semianimal. De otra manera, su aparición les llenaría de horror. Los nombres de la ambición principal de muchos hombres, son envidia o codicia, sibaritismo o dinero, etc. Estos son los poderes, los dioses que gobiernan a los hombres y a las mujeres, y a los cuales los hombres se agarran, a los cuales abrazan y acarician, y a los cuales consideran como sus propios yoes. Estos yoes o egos asumen en cada alma de hombre una forma que corresponde a su carácter, porque cada carácter corresponde a una forma o la produce. Pero estos yoes son ilusorios. Carecen de vida propia, y se alimentan del principio de vida en el hombre. Viven gracias a su voluntad, y perecen con la vida del cuerpo inmediatamente. Después. Lo que en el hombre es inmortal, aquello que ha existido siempre y que para siempre existirá, es el espíritu divino, y solo aquellos elementos del hombre que son perfectos y puros, y que se han unido con el espíritu, continuarán viviendo en él y por medio de él. Este ego divino no experimenta el sentimiento de separación que domina nuestros yoes inferiores, es universal como el espacio, no establece distinción alguna entre sí mismo y cualquier otro de los seres humanos, se ve a sí mismo, y se reconoce él mismo en todos los demás seres, vive y siente en otros, pero no muere con los otros, porque siendo ya perfecto, no requiere ya más transformaciones. Este es el Dios Obraham, a quien únicamente puede conocer el que se ha convertido en divino, es el Cristo que jamás puede ser comprendido por el anticristo, que lleva sobre su frente el signo de la bestia, que simboliza el intelectualismo sin espiritualidad o la ciencia sin amor divino. Este Dios puede ser conocido únicamente por medio del poder de la fe verdadera, la cual significa sabiduría espiritual, la cual penetra hasta el centro ardiente de amor que en el propio corazón de uno existe. Este es el centro de amor, de vida y de luz, el origen de todos los poderes. En él se hallan contenidos todos los gérmenes y misterios, fuente de la revelación divina. Y si encuentras tú la luz que desde aquel centro radia, no necesitarás más enseñanzas, pues habrás encontrado la vida eterna y la verdad absoluta. El gran error de nuestra época intelectual es el que crean los hombres poder llegar al conocimiento de la verdad por mera especulación intelectual, científica, filosófica o teológica y con solo el raciocinio. Esto es falso por completo, porque si bien un conocimiento de la teoría oculta debe preceder a la práctica, sin embargo, si la verdad de una cosa no es confirmada, experimentada y realizada por medio de la práctica, un mero conocimiento de la teoría no sirve de nada. ¿De qué le servirá a un hombre el hablar mucho acerca del amor y el repetir a manera de papagayo lo que ha oído, si no siente en su corazón el poder divino del amor? ¿De qué le servirá a uno el hablar sabiamente acerca de la sabiduría mientras no sea él sabio? Nadie puede llegar a ser un buen artista, músico, soldado u hombre político con solo leer libros. El poder no es obtenido por la mera especulación, sino que requiere práctica. Para conocer el bien, tenemos que pensar y obrar el bien.
para experimentar la sabiduría, tenemos que ser sabios. Un amor que no encuentra expresión alguna en acciones, no obtiene fuerza. Una caridad que solo en nuestra imaginación existe, permanecerá siempre imaginaria, a menos que sea expresada por medio de actos. Siempre que tiene lugar una acción, una reacción es la consecuencia. Por lo tanto, la práctica de buenas acciones robustecerá nuestro amor al bien, y en donde tal amor exista, se manifestará en forma de acciones buenas. Aquel que obra mal porque no sabe cómo obrar bien es digno de compasión. Pero aquel que sabe cómo obrar bien, y que intelectualmente está convencido de que debe obrar así y sin embargo obra mal, es digno de condena. Es, por lo tanto, peligroso para los hombres el recibir instrucción, en lo que a la vida superior se refiere, durante tan largo tiempo como su voluntad sea mala, puesto que después de saber distinguir entre el bien y el mal, si a pesar de esto escogen el sendero del mal, su responsabilidad es todavía mucho mayor. Estas cartas no hubieran sido jamás escritas si no se hubiese esperado que al menos algunos de los lectores no se limitaran a comprender intelectualmente su contenido, sino que entrarían en el camino práctico, cuya puerta es el conocimiento del yo, que conduce por fin a la unión con Dios, y cuya consecuencia primera es el reconocimiento del principio de la fraternidad universal de la humanidad. Carta 5. Los adeptos. En la contestación a mi carta última, has manifestado la opinión de que el exponente de espiritualidad, significando intelectualidad y moralidad combinadas, exigido por nuestro sistema de filosofía es en exceso elevado para que el hombre pueda alcanzarlo, y dudas tú si alguien ha llegado alguna vez a él. Permite que te diga que muchos de aquellos a quienes la Iglesia cristiana llama santos, y otros muchos que no han pertenecido jamás a aquella iglesia y a quienes se acostumbra a llamar paganos, han obtenido aquel estado, y por lo tanto han alcanzado poderes espirituales que les han permitido llevar a cabo cosas bien extraordinarias, llamadas milagros. Si examinas la historia de las vidas de los santos, encontrarás en ellas una gran cantidad de cosas grotescas, fabulosas y falsas, puesto que aquellos que escriben las leyendas conocen bien poco o nada acerca de las leyes misteriosas de la naturaleza. Ellos han registrado fenómenos que han tenido lugar, o que por lo menos se cree que han sucedido. Pero no pueden ellos explicar las causas que les han dado origen, y han inventado las explicaciones que les han parecido más probables o creíbles, según su manera de pensar. Pero entre todos estos escombros, encontrarás una gran parte de verdad, lo cual viene a demostrar que aún la misma inteligencia de personas sin ilustración puede ser iluminada por la sabiduría divina, si aquellas personas viven pura y santamente. Verás como en muchas ocasiones, frailes y monjas, pobres e ignorantes, y según el mundo, sin instrucción, alcanzaron una sabiduría tal, siendo consultados por papas y reyes en asuntos importantes, y como muchos de ellos lograron el poder de abandonar sus cuerpos físicos para visitar lugares distantes en sus cuerpos espirituales, formados por la sustancia del pensamiento, y llegaron hasta a aparecer en forma material en puntos remotos. Las ocurrencias de esta especie han sido tan numerosas que, si leemos sus relaciones, cesarán de parecer extraordinarias, y será de todo punto innecesario el mencionar estos casos, puesto que todos ellos son ya bien conocidos. En la vida de Santa Catalina de Siena, en la de San Francisco Javier y en muchos otros libros encontrarás la descripción de semejantes incidentes. La historia profana rebosa también de narraciones referentes a hombres y mujeres extraordinarios, y me limitaré a recordarte la historia de Juana de Arco, que poseyó dones espirituales, y la de Jacobo Boheme, el zapatero ignorante, al cual la sabiduría divina iluminaba. Dudamos de si puede existir nada más absurdo que el intentar arguir y disputar acerca de semejantes cosas con un escéptico materialista que niega que sean posibles. El intentarlo equivaldría a disputar acerca de la existencia de la luz con un ciego de nacimiento, ni puede ningún tribunal de ciegos fallar acerca de si la luz existe o no existe. Sin embargo, ha existido y todavía existe, y podemos darles a los ciegos una idea de la misma, pero no podemos probársela científicamente, durante tanto tiempo como permanezcan ciegos a la razón y a la lógica. En muchos puntos del mundo han sido las gentes degradadas hasta un punto tal por la civilización moderna que ha llegado a ser para ellos completamente incomprensible el que una persona pueda verificar acto alguno, sea el que fuera, excepto con el objeto de ganar dinero, obtener comodidades o por afición al lujo.
El único móvil de su vida es el hacerse ricos, comer, beber, dormir y volver a comer, y gozar de todo el confort de la vida externa. Sin embargo, semejantes personas no son felices. Viven en un estado de fiebre y excitación continuas, corriendo siempre tras de sombras que desaparecen en cuanto se acercan, o que crean deseos más violentos hacia otras sombras, si son asimiladas y absorbidas. Pero afortunadamente, existen todavía otros en quienes la centella divina de espiritualidad no ha sido velada por la humareda del materialismo, y algunos existen en quienes esta centella se ha convertido en una llama, gracias al soplo del Espíritu Santo, emitiendo una luz que ilumina sus inteligencias y que hasta penetra sus cuerpos físicos de un modo tal que aún un observador superficial puede ver que el carácter de estas personas es extraordinario. Personas semejantes existen en distintas partes del mundo, y constituyen una fraternidad, cuya existencia es conocida solo por muy pocos, ni es de desear que cualesquiera detalles acerca de esta fraternidad sean conocidos públicamente, puesto que semejantes noticias no harían más que excitar la envidia y la cólera del ignorante y del malvado y poner en actividad una fuerza que ningún daño causaría a los adeptos, pero sí a aquellas voluntades perversas que contra los adeptos se levantaran. Sin embargo, como tú deseas conocer la verdad, no por curiosidad frívola, sino por el deseo de seguir el camino de la misma, me es permitido darte las noticias siguientes. 1. Los hermanos de quienes hablamos, viven desconocidos para el mundo. La historia nada sabe acerca de los mismos, y sin embargo, son ellos los más grandes de entre toda la humanidad. Los monumentos que en honor de los conquistadores del mundo han sido erigidos se habrán convertido en polvo. Reinos y tronos habrán desaparecido, pero estos elegidos vivirán todavía. Llegará un tiempo en el que el mundo quedará convencido de la indignidad de las ilusiones externas, y empezará a estimar solo aquello que es digno de ser apreciado. Entonces será conocida la existencia de los hermanos y se apreciará su sabiduría. Los nombres de los grandes de la tierra están escritos en el polvo, los nombres de estos hijos de la luz inscritos están en el templo de la eternidad. Yo te haré conocer a estos hermanos, y podrás tú convertirte en uno de ellos. Estos hermanos están iniciados en los misterios de la religión, pero no vayas a comprenderme mal, ni a suponer que pertenecen ellos a alguna sociedad secreta exterior, como las que acostumbran a profanar lo que es sagrado, por la verificación de ceremonias externas, y cuyos miembros se llaman a sí mismos iniciados. No. Únicamente el Espíritu de Dios es quien puede iniciar al hombre en la sabiduría divina e iluminar su inteligencia. Únicamente el hombre puede guiar al hombre al altar donde arde el fuego divino, el segundo debe llegar a él por sí mismo. Si desea ser iniciado, debe por sí mismo hacerse digno de obtener dones espirituales, él mismo debe beber en la fuente, que para todos existe, y de la cual nadie es excluido más que aquellos que a sí mismos se excluyan. Mientras los ateos, materialistas y escépticos de nuestra civilización moderna falsean la palabra filosofía, con objeto de preconizar como sabiduría divina las elucubraciones de sus propios cerebros, estos hermanos viven tranquilamente bajo la influencia de una luz más elevada, y construyen un templo para el eterno espíritu, un templo que continuará existiendo después de que más de un mundo haya perecido. Su trabajo consiste en cultivar los poderes del alma. Ni el torbellino del mundo externo ni sus ilusiones les afectan. Leen las letras vivientes de Dios en el libro misterioso de la naturaleza. Ellos reconocen y gozan de las armonías divinas del universo. Mientras los sabios del mundo procuran reducir a su propio nivel intelectual y moral todo lo que es sagrado y exaltado, estos hermanos se elevan al plano de la luz divina y encuentran en él todo cuanto en la naturaleza es bueno, verdadero y bello. Son ellos los que no se limitan a creer meramente, sino que conocen la verdad por contemplación espiritual o fe, y sus obras hállense en armonía con su fe, porque ellos obran bien por amor al bien y porque saben que es el bien. No creen que pueda un hombre convertirse en un verdadero cristiano por la mera profesión de una cierta creencia, o por unirse a una iglesia cristiana en el sentido literal de la palabra. Convertirse en un verdadero cristiano significa convertirse en un Cristo, elevarse por encima de la esfera de la personalidad e incluir y poseer en el seno del yo propio y divino de uno mismo todo cuanto existe en los cielos o sobre la tierra. Es un estado que se halla fuera de la concepción de aquel que no lo ha alcanzado. Significa una condición en la cual uno es actual y conscientemente un templo en donde la Trinidad divina, con todo su poder, reside.
Únicamente en esta luz o principio al cual nosotros llamamos Cristo, y al cual otras naciones conocen con otros nombres, podemos encontrar nosotros la verdad. Entra en aquella luz, y aprenderás a conocer a los hermanos que en la misma viven. En aquel santuario residen todos los poderes y los llamados medios sobrenaturales, por cuyo medio la humanidad puede recibir la energía necesaria para que quede restablecido el lazo, en la actualidad quebrantado, que en épocas remotas unía al hombre con la fuente divina de la cual procede. Si los hombres conociesen tan solo la dignidad de sus propias almas y las posibilidades de los poderes que latentes en las mismas permanecen, el deseo tan solo de encontrar propios egos les llenaría de temor respetuoso. Solo existe un Dios, una verdad, una ciencia y un camino para llegar a ella. A este camino se le da el nombre de religión, y por lo tanto, solo existe una religión práctica, aunque existan 1000 teorías diferentes. Todo cuanto se necesita para obtener un conocimiento de Dios está contenido en la naturaleza. Todas cuantas verdades la religión de verdad puede enseñar han existido desde el principio del mundo y existirán hasta que el mundo concluya. En todas y cada una de las naciones de este planeta ha brillado siempre la luz en las tinieblas, a pesar de que las tinieblas no la han comprendido. En algunos puntos esta luz ha sido muy brillante, en otros menos, en proporción a la facultad receptiva del pueblo y a la pureza de su voluntad. Siempre que ha encontrado una receptividad grande ha aparecido con gran resplandor y ha sido percibida en un estado mayor de concentración según la capacidad de los hombres para percibirla. La verdad es universal y no puede ser monopolizada por hombre alguno, ni por ninguna colectividad de hombres. Los misterios más augustos de la religión, tales como la Trinidad, la caída o diferenciación de la mónada humana, su redención por amor, etc., se encuentran tanto en los antiguos sistemas religiosos como en los modernos. El conocimiento de los mismos es el conocimiento del universo. En otras palabras, es la ciencia universal, una ciencia que es infinitamente superior a todas las ciencias materiales del mundo, cada una de las cuales entra todo lo más en algún detalle ínfimo de la existencia, pero que deja a las grandes verdades universales, en las que toda existencia se funda, fuera de consideración, y hasta trata quizás semejantes conocimientos con desprecio, porque sus ojos están cerrados a la luz del espíritu. Las cosas externas pueden ser examinadas con la luz externa. Las especulaciones intelectuales requieren la luz de la inteligencia, pero la luz del espíritu es indispensable para la percepción de las verdades espirituales, y una luz intelectual sin la iluminación espiritual conducirá a los hombres al error. Aquellos que deseen conocer verdades espirituales, deben buscar la luz en el interior de sí mismos, y no esperar que la obtendrán por ninguna especie de formas o ceremonias externas. Únicamente, cuando dentro de sí mismos hayan encontrado a Cristo, serán dignos del nombre de cristiano. Esta era la religión práctica, la ciencia y el saber de los sabios antiguos largo tiempo antes de que la palabra cristianismo fuese conocida. Era también la religión práctica de los primitivos cristianos, que eran gentes iluminadas espiritualmente y verdaderos seguidores de Cristo. Solo a medida que el cristianismo se hizo popular y, por consiguiente, comprendió erróneamente el sistema de religión, las interpretaciones falsas han suplantado a las verdaderas doctrinas, y los símbolos sagrados han perdido su significación verdadera. Organizaciones eclesiásticas y sociedades secretas se han apropiado las formas y alegorías exteriores. Fraudes eclesiásticos y misticismo han usurpado el trono de la religión y de la verdad. Los hombres han destronado a Dios, y se han colocado ellos mismos en el trono. La ciencia de semejantes hombres no es sabiduría. Sus experiencias prácticas hállanse limitadas por sus sensaciones corpóreas. Su lógica hállase fundada en argumentos que son fundamentalmente falsos, jamás han conocido ellos las relaciones existentes entre el infinito espíritu y el hombre finito. Ellos se arrogan poderes divinos, que no poseen, induciendo así a los hombres a que busquen en ellos la luz, la cual puede únicamente encontrarse en el interior de uno mismo. Ellos engañan al hombre con esperanzas falsas, y aletargándolo en una falsa seguridad, lo conducen a la perdición. Un tal estado de cosas es la consecuencia necesaria del poder exterior que las modernas iglesias han alcanzado. Demuestra la historia que según una iglesia ha aumentado en poder externo, ha disminuido su poder interno. Ya no puede decir por más tiempo: no poseo ni oro ni plata, y tampoco a los enfermos levántate y anda.
A menos que a los antiguos sistemas se les infunda una nueva vida, su decadencia es segura. Su disolución es solo en exceso aparente en el desarrollo universal de las perniciosas supersticiones del materialismo, escepticismo y libertinaje. No puede a la religión infundírsele una vida nueva, dando fuerza al poder externo y autoridad material al clero. Debe serle infundida en su centro mismo. El poder central que da vida a todas las cosas y que a todas las pone en movimiento, es el amor, y solo estando penetrada por el amor su religión puede ser fuerte y duradera. Una religión fundada en el amor universal de la humanidad contendría los elementos de una religión universal. A menos que el principio de amor sea prácticamente reconocido por la Iglesia, no se desarrollará en su seno Cristo alguno, ni adeptos ni guías espirituales verdaderos, y los poderes espirituales que los clérigos pretenden poseer existirán tan solo en su imaginación. Cese el clero de distintas denominaciones de excitar el espíritu de intolerancia, desista de invitar al pueblo a la guerra y a la sangre, a disputas y querellas. Reconozcan que todos los hombres, pertenezcan a la nación que pertenezcan, y profesen la religión que profesen, tienen un solo origen común, y que un solo destino colectivo es el que les espera, y que todos ellos son fundamentalmente uno, diferenciándose meramente en sus condiciones externas. Entonces, cuando se piense más en el interés de la humanidad que en los intereses temporales de las iglesias, entonces la verdadera iglesia recobrará su poder interno. Entonces se encontrarán de nuevo en la iglesia adeptos, cristos y santos, otra vez se obtendrán dones espirituales, y hechos milagrosos se llevarán a cabo, los cuales serán más a propósito para convencer a la humanidad que todas las especulaciones teológicas acerca de que más allá del reino sensible de la ilusión material, existe un poder más elevado, universal y divino, y que, aquellos que están en posesión del mismo, además de darles derecho de llamarse a sí mismos divinos, les hace realmente divinos y les permite llevar a efecto actos divinos. La verdadera religión consiste en el reconocimiento de Dios, pero Dios no puede ser reconocido más que por medio de su manifestación, y aunque toda la naturaleza es una manifestación de Dios, sin embargo, el grado más alto de esta manifestación es la divinidad en el hombre. El hacer a todos los hombres divinos es el objetivo final de la religión, y el reconocer a la divinidad universal, Cristo, en todos es el medio para lograr aquel fin. El reconocimiento de Dios significa el reconocimiento del universal principio de amor divino. Aquel que reconozca plenamente este principio, no meramente en la teoría sino en la práctica, le serán abiertos sus sentidos internos, y su mente será iluminada por la sabiduría espiritual y divina. Cuando todos los hombres hayan llegado a aquel estado, entonces la luz divina del Espíritu iluminará al mundo y será reconocida del mismo modo que la luz del sol es universalmente vista. Entonces el saber sustituirá a la opinión, la fe a la nueva creencia, y el amor universal dominará en lugar del amor personal. Entonces serán reconocidas en la naturaleza y en el hombre la majestad del Dios universal y la armonía de sus leyes. Y en las joyas que adornan al trono del Eterno, joyas que conocen los adeptos, se verá resplandecer la luz del Espíritu. Notas. La carta original de donde se ha extractado lo que sigue, fue escrita por Karl von Eckartshausen, en Múnich, el año 1792. En alemán un Cristo, significa un cristiano, y también uno que es una encarnación del principio Cristo. Ambas palabras son idénticas y ninguna diferencia se hace entre un cristiano y un Cristo. Carta 6. Experiencias personales. Existen en la naturaleza misterios innumerables que desea el hombre descubrir. La creencia de que existen ciertas sociedades en posesión de secretos determinados que podrían, si quisiesen, comunicar a otras personas que no han llegado al grado de desarrollo espiritual de los que las constituyen es una creencia errónea. El hombre que cree que el verdadero saber puede ser obtenido por medio de favores, en lugar de por desarrollo espiritual, cesa de esforzarse en lograr su propia evolución y se une a sociedades secretas o a iglesias, esperando con ello obtener algo que no se merece. Pero siempre el final es para él un desencanto. En el verano de 1787, estando yo sentado en uno de los bancos de los jardines cercanos al castillo de Burg en Múnich, y pensando profundamente acerca de lo anterior, vi a un extranjero de aspecto digno e imponente, bien vestido, sin la menor clase de pretensiones, paseándose por una de las calles del jardín.
Algo había en él que atrajo mi atención. Quizás fue la tranquilidad suprema de su alma que se reflejaba en sus ojos. Su cabello era gris, pero su mirada era tan bondadosa que, cuando pasó por delante de mí, instintivamente llevé la mano al sombrero, saludándome él también de un modo muy amable. Me sentí impulsado a seguirle y hablarle, pero no teniendo la menor excusa para hacerlo, me contuve, y el extranjero desapareció. Al día siguiente, y poco más o menos a la misma hora, volví al mismo sitio, esperando encontrar de nuevo al extranjero. Estaba allí, sentado en un banco y leyendo un libro. No me atreví a interrumpirle. Paseé durante un rato por el jardín, y cuando volví el extranjero ya no estaba. Sin embargo, había dejado encima del banco un libro pequeño, que me apresuré a coger, esperando poder tener la oportunidad de devolvérselo, y con ello una ocasión para conocerle. Miré el libro, pero no pude leerlo, pues estaba escrito en caracteres caldeos. Solo una breve sentencia, que figuraba en la página del título, estaba escrita en latín, la cual pude leer, y decía: aquel que se levanta temprano en busca de la sabiduría, no tendrá que ir muy lejos para encontrarla, porque la encontrará sentada frente a su puerta. Los caracteres en que estaba impreso el libro eran muy hermosos, de un rojo muy brillante, y la encuadernación del libro era de un azul magnífico. El papel era finísimo, blanco, y parecía emitir todos los colores del arco iris, a manera del nácar. Un olor exquisito penetraba cada una de las hojas de aquel libro, y tenía también un cierre de oro. Durante 3 días consecutivos fui a aquel lugar a las 12, con la esperanza de encontrar allí al extranjero, pero fue en vano. Por fin hice la descripción del personaje a uno de los guardas, y logré saber que se le veía con frecuencia a las 4 de la mañana paseando por la orilla del Isar, cerca de una pequeña cascada, en un sitio llamado Prater. Fui allí al día siguiente, y quedé sorprendido al verle leer otro libro pequeño parecido al que yo había encontrado. Me acerqué a él y ofrecí devolverle el libro, explicándole cómo había llegado a mis manos, pero me rogó que lo aceptase en su nombre, y que lo considerase como un regalo de un amigo desconocido. Le dije que no podía leer su contenido, excepto el primer verso de la página primera, a lo cual contestó que todo cuanto decía el libro se refería a lo que aquella sentencia expresaba. Entonces le pedí que me explicase el contenido del libro. Paseamos un rato por la orilla, y el extranjero me dijo muchas cosas importantes acerca de las leyes de la naturaleza. Había viajado mucho y poseía un verdadero tesoro de experiencias. Cuando el sol comenzó a salir, dijo: voy a hacerle ver a usted algo curioso. Sacó entonces del bolsillo un frasco pequeño y vertió en el agua unas pocas gotas del líquido que contenía, e inmediatamente las aguas del río comenzaron a brillar con todos los colores del arco iris, hasta una distancia de más de 30 pies de la orilla. Algunos trabajadores de las inmediaciones se acercaron y se admiraron del fenómeno. Uno de ellos estaba enfermo de reumatismo. El extranjero le dio algún dinero y ciertos consejos, y le dijo que si los seguía, en 3 días estaría bueno. El obrero le dio las gracias. Pero el extranjero le contestó: no me des a mí las gracias, dalas al poder omnipotente del bien. Entramos en la ciudad, y el extranjero me dejó, citándome para el día siguiente, pero sin decirme ni su nombre ni el lugar de su residencia. Le encontré de nuevo al día siguiente, y supe por él cosas de un género tal que sobrepasaron por completo todo cuanto podía figurarme. Hablamos acerca de los misterios de la naturaleza, y siempre que él hablaba de la magnitud y grandeza de la creación, parecía estar penetrado de un fuego sobrenatural. Me sentía algo confuso y deprimido ante su sabiduría superior, y me maravillaba el pensar cómo podía haber adquirido sus conocimientos. El extranjero, leyendo mis pensamientos, dijo: veo que no acaba de decidirse usted respecto a la especie de ser humano en la que clasificarme. Pero yo le aseguro a usted que no pertenezco a ninguna sociedad secreta, aunque los secretos de todas las sociedades semejantes son bien conocidos por mí. Ahora tengo varias cosas que hacer. Pero mañana le daré más explicaciones. ¿Tiene negocios?, exclamé yo. ¿Desempeña algún cargo público? Querido amigo, contestó el extranjero, el que es bueno siempre encuentra en qué ocuparse, y el hacer el bien es el más alto empleo que puede desempeñar el hombre y al cual puede aspirar. Con esto me dejó, y no le vi más durante 4 días. Pero al quinto me llamó por mi nombre, a las 4 de la mañana, por la ventana de mi cuarto, y me invitó a dar un paseo con él.
Me levanté, me vestí, y salimos. Me dijo entonces algunas cosas acerca de su vida pasada, y entre ellas, que cuando tenía 25 años había trabado conocimiento con un extranjero que le había enseñado muchas cosas y regalado un manuscrito que contenía enseñanzas notables. Me enseñó este manuscrito, y lo leímos juntos. Lo siguiente constituyen algunos extractos del mismo. Nuevas ruinas descubiertas del templo de Salomón. Así como la imagen de un objeto puede ser vista en el agua, del mismo modo los corazones de los hombres pueden ser vistos por el sabio. Dios te bendice, hijo mío, y te permite publicar lo que yo digo, para que con ello las gentes puedan recibir beneficios. Filián Vitis, hijo de la vid. Uno de los hermanos me ha enseñado el sendero hacia los misterios de la naturaleza. Pero las ilusiones que flotan a los lados del camino han llamado mi atención durante largo tiempo, y durante el mismo he permanecido detenido. Pero por fin me convencí de la inutilidad de semejantes ilusiones, y he abierto mi corazón de nuevo a los cálidos rayos dispensadores de vida del amor divino, del gran sol espiritual. Entonces es cuando he reconocido la verdad de que la posesión de la sabiduría divina sobrepasa la posesión de todo lo demás. Y que aquello a lo cual los hombres llaman saber, es nada, y que nada es el hombre a menos que se convierta en un instrumento de la sabiduría divina. La divina sabiduría es desconocida para el sabio del mundo. Pero algunas personas existen que la conocen. Océanos existen en el país en el cual viven los sabios y aquel que constituye la residencia de los hijos del error, y hasta que los hombres hayan acostumbrado sus ojos a la radiación de la luz divina no será descubierta la región en la que aquellos viven. En su país es donde el templo de la sabiduría existe, en el cual hay una inscripción que dice: este templo es sagrado, por la contemplación de las divinas manifestaciones de Dios en la naturaleza. Sin verdad no existe sabiduría, ni verdad sin bondad. La bondad se encuentra raras veces en el mundo, y por lo tanto, así las verdades como la llamada sabiduría del mundo no son con frecuencia más que locuras. Estamos nosotros libres de preocupaciones, y con los brazos abiertos recibimos a cada uno de los que a nosotros vienen y que llevan en sí mismas el sello de la divinidad. A nadie preguntamos si es cristiano, pagano o judío. Todo cuanto exigimos de un hombre es que se mantenga fiel a su humanidad. El amor es el lazo de unión entre nosotros, y nuestro trabajo es en pro del bien de la humanidad. Por nuestras obras nos conocemos unos a otros, y aquel que goza de la más elevada sabiduría es el que obtiene el grado más elevado. Ningún hombre puede recibir más de lo que merece. El amor divino y la ciencia, a cada uno se dan en proporción a su capacidad para amar y saber. La fraternidad de los sabios es unión para la eternidad en lo absoluto, y la luz del sol de la verdad eterna ilumina su templo. La luz del sol calienta el cristal en el cual penetra. Si se le separa de la luz, se enfría. Del mismo modo, la mente del hombre penetrada por el amor divino obtiene sabiduría. Pero si se aparta de la verdad, la sabiduría se desvanece. Las sociedades secretas y sectarias han perdido la verdad, y la sabiduría ha desaparecido de entre las mismas. No aman ellas al hombre más que en proporción a cómo pertenece a su partido y sirve para sus intereses sectarios. Ellas emplean símbolos y formas cuya significación no comprenden. De hijos de la luz se han convertido en hijos de las tinieblas. El templo de Salomón que sus antepasados estaban construyendo, está ahora destruido y no existe en él piedra sobre piedra. La mayor confusión reina ahora en sus doctrinas. Las columnas del templo han caído, y el lugar que ocupaba el santuario lo ocupan serpientes venenosas. Si deseas saber si lo que yo digo es o no la verdad, empuña la antorcha de la razón y entra en las tinieblas. Contempla las acciones de las sociedades sectarias cometidas durante el pasado y el presente, y solo verás egoísmo, superstición, crueldad y asesinato. El número de seres humanos que viven sumidos en las tinieblas es de millones, pero el número de los sabios es muy corto. Viven ellos en diferentes partes del mundo, a gran distancia unos de otros, y sin embargo se hallan inseparablemente unidos en el espíritu. Hablan ellos diferentes lenguas, y sin embargo, cada uno de ellos entiende a los otros, porque la lengua del sabio es espiritual. Son ellos quienes se oponen a las tinieblas, y ninguno que esté mal dispuesto puede aproximarse a su luz, pues sus tinieblas mismas lo destruirán.
Para los hombres son ellos desconocidos, y sin embargo, día llegará en que la obra que ha necesitado algunos siglos para ser llevada a cabo por los malvados, será en un momento destruida por ellos como por un impulso del dedo de Dios. No busques la luz en las tinieblas, ni en los corazones de los malvados la sabiduría. Si te acercas a la verdadera luz la conocerás, porque iluminará tu alma. Estas notas son algunos extractos del manuscrito. Contenía muchas noticias acerca de los hermanos de la Cruz y de la Rosa de Oro. No me está permitido decir todo cuanto aprendí en el mismo. Pero en resumen, del manuscrito se desprende que los verdaderos Rosacruces son una sociedad espiritual por completo, y que nada tienen que ver absolutamente con cualquiera de las sociedades secretas conocidas en el mundo. La verdad es que no se les puede considerar como una sociedad en el sentido aceptado de la palabra, puesto que no constituyen una corporación organizada, ni tienen leyes, ni reglas, ni ceremonias, ni cargos, ni reuniones, ni ninguna de las muchas formas que configuran la vida de las sociedades secretas. Es un cierto grado de sabiduría, cuya obtención es lo que hace de un hombre un Rosacruz, y el que llega a aquella sabiduría, es un iniciado ya. Él es entonces un Rosacruz, porque comprende prácticamente el misterio de la rosa y de la cruz. Este misterio se refiere a la ley de la evolución de la vida, y su conocimiento práctico no puede ser comprendido solo por medios teóricos, especulativos o intelectuales. Inútil es el meditar acerca de cuestiones místicas que se hallan más allá de nuestro horizonte mental. Inútil es el intentar penetrar en los misterios espirituales antes de que nos hayamos espiritualizado. El conocimiento práctico, supone práctica, y solo puede ser adquirido por medio de la práctica. Para obtener poder espiritual es necesario practicar las virtudes espirituales de fe, esperanza y caridad. La única manera de llegar a ser sabio es cumplir durante la vida con los deberes de uno mismo. El amar a Dios en toda la humanidad, cumpliendo con el deber, constituye la sabiduría humana suprema, y de esta únicamente puede brotar la sabiduría divina. A medida que en los hombres el amor y la inteligencia aumentan, la fuerza del poder espiritual que a sus corazones eleva en energía aumenta también, y sus horizontes mentales se ensanchan. Lenta y casi imperceptiblemente se abren los sentidos internos, y los hombres van adquiriendo mayor capacidad receptiva, y cada paso hacia lo alto concede a la visión más ancho campo. Dignas de lástima son aquellas sectas y sociedades que intentan obtener el conocimiento de las verdades espirituales por medio de la especulación filosófica sin la práctica de la verdad. Inútiles son las ceremonias si solo se celebran exteriormente, sin comprender su significado oculto. Una ceremonia externa no tiene significación alguna, a menos que sea la expresión de un proceso interno que está teniendo lugar en el alma. De no ser así, la ceremonia es tan solo una ilusión y una vergüenza. Si el procedimiento interno se verifica, el significado del símbolo externo será comprendido fácilmente. El hecho de que la significación de los símbolos no sea comprendida, y que se haya convertido en origen de disputas y diferencia de opiniones entre las distintas sectas demuestra la pérdida del poder interno y que todas aquellas sectas únicamente poseen la forma muerta exterior. La base en que la religión de sectas y sociedades secretas se funda es el amor y la admiración egoísta del yo. Si bien algunas personas generosas y antiegoístas pueden encontrarse entre las sectas y las sociedades secretas, sin embargo, el verdadero sectario solo espera obtener beneficios para sí mismo. Para sí mismo y por su propia salvación es solo por lo que ruega y reza, y si lleva a cabo alguna buena acción es con el objeto de obtener algún premio. Por lo tanto, vemos al cristianismo dividido en algunos centenares de sociedades, sectas y religiones diferentes, muchas de las cuales se odian y procuran perjudicarse unas a otras, mirándose mutuamente con desprecio. Y vemos al clero de todos los países tratando de obtener poder político y de promover sus intereses egoístas o el interés egoísta de su iglesia. Han perdido de vista al Dios universal de la humanidad, y han colocado al Dios del yo en su lugar. Pretenden ellos estar en posesión de poderes divinos que no tienen, y sea cual fuera el poder que poseen, lo emplean para obtener beneficios materiales para su iglesia. Así vemos que el divino principio de verdad es prostituido todos los días y a todas horas en las iglesias, que son tan solo mercados para los que las ocupan. El templo del alma hállase todavía ocupado por mercaderes, y de él permanece todavía excluido el Espíritu de Cristo.
Cristo, la luz universal del Logos manifestado, la vida y la verdad, está en todas partes y no puede ser encerrado ni en una iglesia ni en una sociedad secreta. Su iglesia es el universo, y sus altares el corazón de cada ser humano en el cual su luz es admitida. El seguidor verdadero de Cristo no conoce yo alguno, y no sabe lo que es un deseo egoísta. No se preocupa por el bienestar de más iglesias que por el de aquella que es lo suficientemente ancha para contener a la humanidad entera, sin tener en cuenta ni diferencias ni opiniones. Se preocupa muy poco de su salvación personal, y mucho menos espera obtenerla a costa de otra persona. Sintiéndose él mismo sumido en el amor inmortal, sabe que él es ya inmortal en aquel principio. Sabiendo que su ego individual tiene sus raíces en la conciencia eterna de Dios, bien poco se preocupa de aquel yo personal que no es más que una ilusión hija del contacto del espíritu eterno con la materia. El verdadero seguidor de la luz no posee más voluntad, pensamiento o deseo que aquello que el espíritu universal quiere, piensa o desea por medio de él. Poner el yo de uno en situación receptiva para la luz divina, ejecutar lo que su voluntad indica, y convertirse así en un instrumento por medio del cual pueda Dios manifestar su divino poder sobre la tierra es el único medio de obtener la ciencia espiritual y de convertirse en un hermano de la cruz y de la rosa de oro. Carta séptimo. Los hermanos. Lo que sigue a continuación son extractos de una carta, oculta, escrita a K. von Eckhartshausen. La carta es de 1801, y carece de firma. Para satisfacer tu deseo de obtener noticias acerca del círculo interno de los hermanos, te comunicamos lo siguiente. No preguntes quiénes son las personas que han escrito estas cartas. Busca el valor de los escritos por sus propios méritos. Considera el espíritu con el que están escritas y no meramente las palabras en ellas contenidas. No nos mueve motivo egoísta alguno. Es la luz que dentro de nosotros existe lo que nos instiga a obrar. Es esta luz interna la que nos impulsa a escribirte, y nuestras credenciales son las verdades que poseemos, que serán fácilmente reconocidas por todos aquellos para quienes la verdad es todo. Te las comunicaremos en la medida en que seas capaz de recibirlas, y estás en libertad de aceptar o de no aceptar lo que te digamos. Porque la sabiduría divina no clama por admisión, es una luz que brilla con tranquilidad eterna, y que espera pacientemente el día en que es reconocida y se la admite. Nuestra comunidad ha existido desde el día primero de la creación y continuará existiendo hasta el último. Es la sociedad de los hijos de la luz y sus miembros son aquellos que conocen la luz que brilla en el interior y el exterior de las tinieblas. Nosotros conocemos la naturaleza del destino del hombre. Nosotros tenemos una escuela en la cual la misma sabiduría divina es el maestro, y ella enseña a todos aquellos que desean la verdad, por la verdad misma y no meramente en razón de cualquier beneficio mundano que pueda resultar de su posesión. Los misterios explicados en aquella escuela, se refieren a cada una de las cosas que es posible conocer con respecto a Dios, a la naturaleza y al hombre. Todos los antiguos sabios han aprendido en nuestra escuela, y ninguno ha aprendido jamás la sabiduría en otro lugar. Entre sus miembros, los hay que son habitantes también de otros mundos distintos de este. Ellos están esparcidos por el universo entero, pero un espíritu único es quien los une, y las diferencias de opiniones entre ellos no existen. Todos estudian un solo libro, y el método de estudio es para todos el mismo. Nuestra sociedad se halla compuesta de elegidos, o sea de aquellos que buscan la luz y que son capaces de recibirla, y aquel que posee la mayor receptividad para aquella luz, es nuestro jefe. Nuestro punto de reunión es conocido intuitivamente por cada miembro, y fácilmente alcanzado por todos, importando bien poco el lugar en donde residan. Está muy cerca, y sin embargo se halla oculto a los ojos del mundo, y nadie puede encontrarlo como no sea un iniciado. Aquellos que están maduros, pueden entrar. Aquellos que no lo están, tienen que esperar. Nuestra orden tiene 3 grados. Al primero se llega por el poder de la inspiración divina, al segundo por medio de la iluminación interior y al tercero y más elevado, gracias a la contemplación y la adoración. En nuestra sociedad no existen ni disputas ni controversias, ni especulaciones, ni sofismas, ni dudas, ni escepticismos, y aquel a quien se le presenta la mejor oportunidad para hacer el bien, es el más feliz entre nosotros.
Estamos en posesión de los misterios más grandes, y sin embargo, no somos ninguna sociedad secreta, porque nuestros secretos son un libro abierto para cada uno que se encuentre en disposición de leer en él. El secreto no es debido a tener nosotros poco deseo de enseñar. Débese a la debilidad de aquellos que piden que se les enseñe. Nuestros secretos ni pueden ser comprados por dinero alguno ni pueden ser públicamente demostrados. Son comprensibles únicamente por aquellos cuyos corazones son capaces de recibir sabiduría y amor fraternal en quienes estos poderes han comenzado a despertar. Aquel en quien el fuego sagrado ha comenzado, es feliz y está contento. Él percibe la causa de las miserias humanas y la necesidad inevitable del mal y de los sufrimientos. Su visión clara le permite ver el fundamento de todos los sistemas religiosos y reconoce a estos últimos como modificaciones de verdades relativas, que no han entrado todavía en equilibrio gracias a no haber obtenido aún los conocimientos necesarios para ello. La humanidad vive en un mundo de símbolos, cuya significación no es comprendida todavía por muchos. Pero se acerca el día en que el espíritu viviente que encierran estos símbolos, será conocido en general y revelados los sagrados misterios. Perfecto conocimiento de Dios, perfecto conocimiento de la naturaleza y perfecto conocimiento del hombre, son las tres luces que sobre el altar de la verdad iluminan el santuario del templo de la sabiduría. Existe solo una religión fundamental y una fraternidad universal tan solo. Formas externas, sistemas y asociaciones religiosas, todos son cáscaras bajo las cuales una porción de la verdad permanece oculta, y estas cosas externas son únicamente verdaderas en la medida en que representan las verdades que en su interior encierran. Son necesarias para todos aquellos que no han obtenido todavía el poder de reconocer la verdad invisible e informe, a menos que un símbolo la represente, y el hacerles comprender poco a poco que la verdad, aunque para ellos invisible, existe, es dar lugar a que en ellos nazca esta creencia que servirá a manera de base desde la cual su fe, o sea su conocimiento espiritual, podrá comenzar a desenvolverse. Pero si las formas externas de un sentimiento religioso representan verdades internas que no existen en aquel sistema, entonces no representan más que mojigangas desvergonzadas. Existen tantos errores como formas y teorías existen, porque las teorías pueden ser solo relativamente ciertas, y siendo infinita la verdad absoluta, no puede ser circunscrita a una forma limitada. Los hombres han tomado equivocadamente la forma por el espíritu, el símbolo por la verdad, y de esta equivocación han brotado errores infinitos. Estos errores no pueden ser corregidos por medio de denuncias, ni con ardientes controversias, ni asumiendo una actitud hostil contra aquellos que viven en el error. Las tinieblas no pueden ser desvanecidas combatiéndolas con armas. Es la luz quien acaba con ellas, y allí donde entra el saber, cesa la ignorancia. En este siglo presente, que acaba de comenzar, aparecerá la luz. Cosas ocultas durante siglos serán conocidas, muchos velos serán descorridos, y será revelada la verdad que existe en la forma y más allá de ella. La humanidad como un todo se acercará más a Dios. No podemos decirte ahora por qué tendrá lugar esto en este siglo. Nos limitaremos únicamente a decir que para cada una de las cosas existe su tiempo y su lugar correspondiente, y que todas las cosas en el universo se hallan reguladas por una ley divina de orden y de armonía. Primero vino el símbolo que contenía la verdad, vino después la explicación del símbolo, y después de esto, la verdad misma será recibida y conocida. No de otra manera a un árbol se le ve y se le percibe después que de la semilla ha brotado, siendo la semilla el símbolo en el cual su entero carácter permanecía sintetizado. Nuestro deber es prestar ayuda al nacimiento de la verdad, y abrir las cáscaras en las cuales la verdad se halla contenida, reavivando en todas partes los jeroglíficos muertos. Hacemos nosotros esto, no por nuestro propio poder, sino gracias al poder de la luz, que obra en nosotros a manera de instrumento. Nosotros no pertenecemos a secta alguna, no tenemos otra ambición que satisfacer, no deseamos ser conocidos, ni somos de aquellos a quienes disgusta el presente estado de cosas en el mundo y que desean gobernar para imponer sobre la humanidad sus opiniones. No existe persona ni partido alguno que influya sobre nosotros, ni esperamos premio personal por nuestros trabajos. Poseemos una luz, que nos permite conocer los misterios más profundos de la naturaleza, y un fuego poseemos que es el que nos alimenta, y por medio del cual podemos obrar sobre todas cuantas cosas en la naturaleza existen.
Poseemos las claves para todos los secretos, y el conocimiento del lazo que une nuestro planeta con los otros mundos. Nuestra ciencia es una ciencia universal, porque abraza el universo entero, y su historia comienza con el día primero de la creación. Estamos en posesión de todos los antiguos libros de sabiduría. Todo en la naturaleza se halla sujeto a nuestra voluntad, porque nuestra voluntad es una con la del Espíritu Universal, que es la potencia motriz del universo entero, y el origen eterno de toda vida. No necesitamos de informe alguno, ya sea de hombres, ya sea de libros, porque tenemos el poder de percibir todo cuanto existe, y el de leer en el libro de la naturaleza, libro en el cual no existen errores. En nuestra escuela se enseña todo, porque la luz que ha producido todas las cosas es nuestro maestro. Podemos hablarte de lo más maravilloso que conocemos nosotros, lo cual está tan por completo fuera del alcance aún del filósofo más erudito de nuestros tiempos como lo está el sol de la tierra, pero que está tan cercano a nosotros como lo está la luz del espíritu del cual emana. Pero no es nuestra intención el excitar tu curiosidad. Deseamos crear dentro de ti la sed de sabiduría y el hambre de amor fraternal, a fin de que puedas abrir tus ojos a la luz, y contemplar por ti mismo la verdad divina. No nos corresponde a nosotros el acercarnos a ti y abrir tu entendimiento. Es el poder de la verdad misma el que entra en el corazón. Es el desposado divino del alma quien llama a la puerta, y muchos son los que no lo quieren admitir porque se encuentran sumidos en las ilusiones de la existencia externa. ¿Deseas llegar a ser un miembro de nuestra sociedad? Si es así, penetra en tu corazón. ¿Deseas conocer a los hermanos? Si es así, aprende a conocer a la divinidad manifestándose por sí misma dentro de tu propia alma. Busca dentro de ti aquello que es perfecto, inmortal y no está sujeto a cambio alguno, y cuando lo hayas encontrado, habrás entrado en nuestra sociedad y nos conocerás a nosotros. En nuestro círculo no pueden admitirse imperfecciones de ningún género, y antes de que puedas entrar en él tienes que arrojar de ti todas las imperfecciones de tu naturaleza. Los elementos corruptibles de tu interior deben ser consumidos por el fuego del amor divino. Debes ser bautizado con el agua de la verdad, y estar revestido de una sustancia incorruptible que es producida por pensamientos puros. El interno sensorium debe ser abierto a la percepción de las verdades espirituales, e iluminada la mente por la sabiduría divina. Entonces se desarrollarán dentro de tu propia alma grandes poderes, ahora para ti desconocidos, y podrás entonces vencer el mal. Tu entero ser será restaurado y transformado en un ser de luz, y tu cuerpo servirá de mansión para el Espíritu Divino. Preguntas tú, ¿cuáles son nuestras doctrinas? No tenemos ninguna para proclamar, porque cualquiera que sea la que presentemos, no puede ser para ti más que una opinión dudosa, durante tanto tiempo como carezcas del conocimiento de ti mismo. Este conocimiento tiene que ser obtenido por medio de la instrucción externa y debe ir desarrollándose dentro de ti mismo. Interroga al Espíritu Divino en tu interior, abre tus sentidos internos a la comprensión de lo que dice, y contestará a tus preguntas. Todo cuanto podemos hacer es darte algunas teorías para que las consideres y examines. No para que las creas meramente porque proceden de nosotros, sin examinarlas antes y quedar de ellas satisfecho, sino para que puedan servirte a manera de jalones y señales durante tus excursiones por el laberinto del examen propio. Una de las proposiciones que deseamos someter a tu consideración es que la humanidad, como un todo, no será feliz de un modo permanente hasta que haya absorbido el espíritu de la sabiduría divina y del amor fraternal. Cuando esto tenga lugar, las coronas de los que rigen el mundo serán razón pura y no adulterada, sus cetros serán amor. Serán ungidos con poder para libertar a los pueblos de la superstición y de las tinieblas, y las condiciones externas de la humanidad mejorarán después de que haya tenido lugar el perfeccionamiento interno. La pobreza, el crimen y la enfermedad desaparecerán entonces. Otra proposición es que una de las causas por las que no son los hombres más espirituales e inteligentes, se debe a la grosería y densidad de las partículas materiales que componen sus cuerpos, que impiden la libre acción del elemento espiritual en ellos contenido, y que cuanto más groseramente vivan, y cuanto más se dejen dominar por los placeres sensuales, animales y semianimales, tanto menos serán capaces de lanzarse en pensamiento a las regiones superiores del mundo ideal y de percibir las eternas realidades del espíritu. Mira las formas humanas que por las calles encuentras.
repletas de carne llena de impurezas animales y con el sello de la intemperancia y de la sensualidad impresos en sus rostros, y pregúntate a ti mismo, si están o no adaptadas para las manifestaciones internas de la sabiduría divina. También decimos nosotros que espíritu es sustancia, realidad. Sus atributos son indestructibilidad, impenetrabilidad y duración. Materia es una agregación, que produce la ilusión de la forma. Es divisible, penetrable, corruptible, y está sujeta a cambios continuos. El reino espiritual es un mundo indestructible actualmente existente, cuyo centro es el Cristo, el Logos, y sus habitantes son poderes conscientes e inteligentes. El mundo físico es un mundo de ilusiones, que no contiene verdad absoluta alguna. Cada una de las cosas existentes dentro del mundo externo son solo relativas y fenoménicas. Es este mundo, por decirlo así, la pintura sombría del mundo interno y real, producida por la luz del espíritu viviente que obra en el interior y en el exterior de la materia animada. La inteligencia inferior del hombre toma sus ideas prestadas del reino siempre inestable de lo sensual, y hállase, por lo tanto, sujeta a un cambio continuo. La inteligencia espiritual del hombre, o sea su intuición, es un atributo del espíritu, y por lo tanto inmutable y divina. Cuanto más etéreas, refinadas y movibles sean las partículas que el organismo físico del hombre constituyen, con tanta mayor facilidad penetrará en ellas la luz divina de la inteligencia y la sabiduría espiritual. Un sistema racional de educación tiene que fundarse en un conocimiento de la constitución física, psíquica y espiritual del hombre, y será únicamente posible el día en que sea conocida por completo la entera constitución del hombre, y no meramente el aspecto material de la misma, sino además su aspecto espiritual. El aspecto externo de la constitución humana puede ser estudiado valiéndose de métodos externos, pero el conocimiento de su organismo invisible puede solo ser obtenido por medio de la introspección y del estudio de sí mismo. El más importante consejo que tenemos para darte es, por lo tanto, aprende a conocer tu propio yo.